días, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la respuesta que da Obrador es que todo el bombardeo de sucio de los adversarios se concentró en la Ciudad de México, tanto de los críticos nacionales como de los críticos extranjeros. Pero me gustaría saber tu versión. Yo le decía a una candidata que estaba para diputada migrante por Morena, que yo no tenía duda que ganara ella, si la Ciudad de México ha sido siempre de la izquierda. Y mira lo que pasó, ¿no? Así es. Mira, en lo que pasó en la Ciudad de México no es exclusivo, pasó también en otras grandes capitales, pasó también en otras ciudades. Sí. El problema no es, básicamente no es del bombardeo, como dice Andrés Manuel, sino que en el fondo ha habido un cierto lento, pero que está presente, desencanto de alguna gente, lo que algunos llaman las clases medias, pero que son sobre todo sectores que reflexionan más, que tienen un nivel educacional un poquito más alto. Y entonces ahí ha habido una reflexión en torno al incumplimiento de algunas promesas de campaña de Andrés Manuel, de la Cuarta T. Es decir, en aquellos lugares donde hay votantes más conscientes, más informados, es donde ocurrió eso. De tal manera que no depende tanto del bombardeo, sino de una reflexión que la ciudadanía llevó a cabo, yo creo, ¿no? Eso es lo fundamental. Pero ¿cómo si ganamos 11 gobernaturas? Sí, claro, pero bueno, ahí también es un fenómeno que hay que analizar. No sé si conoces un reportaje que apareció en el semanario Río 12 de Culiacán, Sinaloa, No. elaborado por el gran periodista Ismael Bojorquez, en donde él narra cómo el crimen organizado secuestró a los adversarios, a los candidatos adversarios de Morena, en particular a los del PRI y a los del PAN también, ¿no? De tal manera que es evidente que el crimen organizado participó de manera muy importante en favor de Morena, lo cual es difícil de creer, pero así es, ¿no? En Tamaulipas, por ejemplo, ganó Morena. Yeah. En los estados, actualmente Morena tiene alrededor de 18 gubernaturas, 18, Sí. las que ganó más las que tenía. La mayoría son lugares donde hay mucha violencia, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Es decir, hay un fenómeno ahí preocupante de la participación del crimen, el narcotráfico sobre todo, Yeah. que al parecer está apoyando a la Cuarta T, está relacionado con la Cuarta T, y eso preocupa por el futuro que se presenta, ¿no? Hay una violencia muy grande, seguramente tú debes estar informado, por la pelea por el territorio. Claro. Indudablemente estas elecciones van a traer un recambio en el territorial de los narcotraficantes. Sí, Yo sí. pienso eso, ¿no? Sí, es creíble eso. Oye, Juan, por cierto, Juan, ya arreglé el problema. El problema era yo, que tenía muy bajo el volumen. Si quieres abrir tu micrófono, Juan, para que participes, ¿eh? Ya te vamos a poder escuchar bien. Sí, bueno, todo esto hay que reflexionarlo. La verdad es que sí, oye, ¿cuántos asesinatos políticos hubo ahora? Más de 60, ¿no? Y Más de habría que ver 60, sí. quiénes se murieron, porque, como tú dices, ¿no? Si están atacando también a la gente de otros partidos que no de Morena, habría que ver la cantidad de muertos de uno y otro. Es decir, como un indicador, ¿no? De eso que estás diciendo. Sí, Hay claro. que recordar que los Me crímenes parece que la políticos, mayoría no son del Partido Morena. mira, ahí está La otro. mayoría son del Partido Verde, del Partido del PRI, del PAN.
De Ahora tal manera fíjate una que, cosa, Armando, sí, que la verdad es esa, están peleando el territorio los narcos, pues, y por claro. eso hacen lo que hacen. No sé a qué grado de colombianización está llegando México, ¿eh? Y a veces en Colombia también se resuelven así las cosas, eliminando al Sí, adversario sí, político. claro. Mira, en relación con Colombia hay una diferencia importante. En Colombia el narcotráfico penetró el Estado. En México es el Estado el que ha penetrado el narcotráfico. Es el Estado. Cuando comienza, y debes tú saberlo, Ya, en Sinaloa, por ejemplo, el tráfico era de alcohol a Estados Unidos cuando estaba la ley muy seca, seca. la ley seca, ¿sí? Y bueno, el gobierno empieza a tomar en sus manos ese tráfico hacia Estados Unidos, sobre todo a través de lo que se llamaba la policía rural, Sí, los grandes dirigentes, el gitano Pedro Ibarra, que eran los dirigentes primeros del narcotráfico, ellos son los que se hicieron cargo a partir de indicaciones gubernamentales. Y bueno, sabido es que secretarios de Estado, de la Defensa Nacional, de Transporte, etcétera, y jefes de las secciones del ejército en los estados, pues son los que han penetrado al narcotráfico, ¿no? Eso es una diferencia radical con respecto a Colombia. bien. Y aquí yo creo que el problema de la penetración del Estado y sobre todo pues de algunos funcionarios importantes es algo que distingue, yo creo, la cuestión con Colombia, ¿no? Con Colombia. Claro, hay lugares donde el narcotráfico pues está en una guerra entre ellos, pero en muchos sentidos también provocada incluso por Estados Unidos, ¿no? Por Estados Unidos. Es una guerra que comenzó con cosas que permiten creer que fue provocada artificialmente esa guerra entre narcos, ¿no? Entre narcos. Y claro, se le salió de las manos y ahora está pues el problema de la pelea por el territorio. Sin Sí. embargo, bueno, la violencia está planteándose en términos de que al parecer el gobierno, con este resultado electoral, piensa recuperar lo que planteó Andrés Manuel de negociar con los narcos, la amnistía, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber un cambio que va a distinguir a Colombia. Sin embargo, hay que verlo, ¿no? Así. Bueno, pues es interesante todo esto, porque abrazos y no balazos, bueno, a ver, entonces el narco se siente en cierta forma protegido, o a ver, no voy a dispararte, tú no me dispares, un poco es eso, ¿no? Una Sí, paz, diríamos, postiza ahí. Sí, sí. comentario, ¿me escucha ahí? Sí, Juan, discúlpame, yo era el del problema, no tú. Ya, no, ya ahorita ya los oigo bien a ustedes también. Yo también a Bueno, ti. primero saludar al maestro, buenas tardes, maestro Armando. Y Buenas pues claro, tardes, pues Juan, buenas tardes. ya Un abrazo, entramos de Juan, un lleno aquí, abrazo. ya no leímos, gracias, ya no leímos el currículum y Ya. entramos de lleno al tema, ¿no? Bueno, Ah, habrá está otra bien, ocasión muy en que lo bien. leas, no, no hay problema por eso. Va a ser invitado de nuevo aquí nuestro amigo. No, y en realidad no tiene, no hay necesidad de currículum, el maestro pues es muy conocido y toda su trayectoria, ¿no? Dentro del movimiento. Así es que pues yo creo que ahora sí como dicen, se presenta él solo, ¿no? Con su No, presencia. ahora al final podemos leer el currículum, ¿cuál problema, no? Muy bien. Oye, ¿tienes alguna pregunta que hacerle al maestro? Aquí está muy interesante la charla, porque, bueno, nosotros somos de Morena, yo soy de Morena. Sin embargo, no nos cerramos. A ver, ¿cuál es el fenómeno? Se dio en la Ciudad de México, nos apalearon. Ganamos en los demás estados. ¿Cuántos, no? ¿Qué viene después? ¿Qué sigue? Ahora, una pregunta que no quería dejar de hacer, tú la contestarás más adelante si gustas, es ¿qué sigue, maestro? Porque Morena no es un partido de izquierda. El presidente que tenemos es de centro izquierda, ¿sí? En los estatutos de Morena no hay una palabra que diga izquierda ni una palabra que diga socialismo.
están erradicadas de los estatutos. Según me dijo alguien que los leyó, ¿eh? Yo los he leído, pero no todos. Entonces, yo cuando me metí a Morena, pues yo vengo de la izquierda, pues. Y dije, estoy en un partido de izquierda, ¿no? Sí, moderado, etcétera. Pero ahora me doy cuenta que el que se encarga de la educación, no voy a decir en qué estado, porque queda muy cerca, dice, no, si Morena no es un partido de izquierda, ¿no? Ah, carambas. Si no es un partido de izquierda, entonces, ¿de qué es, no? ¿Tú podrías decirnos, Armando, de qué es Morena en el sentido Sí, ideológico? sí, yo creo que aquí los conceptos izquierda, derecha, centro, izquierda, no son los que nos permiten llegar al fondo de lo que es Morena. Ya. Yo soy partidario de un análisis más, una visión más de clase, más de clase. México está viviendo una situación que no se puede entender si no es a raíz de todos los cambios que en el sistema capitalista mundial están ocurriendo. Sí. Es decir, un capitalismo global que se impone y que acopla las acumulaciones internas de cada país a necesidades propias de la acumulación global, ¿no? Nosotros consideramos, porque yo pertenezco a un colectivo, nosotros consideramos que la cuarta T es un proceso de refuncionalizamiento, intenta refuncionalizar, acoplar la economía mexicana a esos mandatos, a esas necesidades del capitalismo mundial, ¿no? De tal manera que pues el Andrés Manuel mismo es un dirigente socialmente no capitalista, no burgués, no es dueño de empresas, no explota a nadie, pero ideológicamente Andrés Manuel es un demócrata liberal burgués. Claro. Así, ¿no? Y Morena es un partido de Estado que participa dentro de un régimen político, un régimen electoral, un régimen de partidos que no ha cambiado en nada. Es el mismo régimen de partidos y de electoral del viejo régimen priista. No ha sido cambiado ni un ápice, ¿no? Y Bueno, a lo mejor te Morena es un dirán partido. te dirán los ¿Perdón? seguidores de AMLO, te dirán a lo mejor los seguidores de AMLO, lo que ha cambiado es que se ha estado menguando, por decirlo de una forma amable, la corrupción. No Claro, te, claro, pero también ahí hay un fondo capitalista, dijéramos, ¿no? ¿Qué es claro, lo que ocurría en la acumulación de capital en México? Que en el consumo de la ganancia, de las ganancias, tú sabes bien que hay un consumo individual y un consumo que llaman productivo. El consumo productivo es aquella parte de la ganancia que se reinvierte, que vuelve al proceso de producción. Mientras que el consumo individual es el consumo que va para salud, vivienda, etcétera, una sí, parte, y la otra para los gastos personales de los burgueses, de los empresarios, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que el porcentaje, la proporción del consumo individual y del consumo productivo era muy alto en favor del consumo individual y muy bajito lo que se reinvertía. Por decir algo, el 80% se iba al consumo individual, en derroches, gastos, lujo, etcétera, ya. y apenas el 20% se iba para la reinversión como consumo productivo. De tal manera que eso hay que arreglarlo. Es una medida burguesa que se lleva a cabo en los distintos países, ¿no? Es decir, un capitalismo moderno, un capitalismo funcional, es el que regula, impide que se vaya tanta ganancia, como dice Andrés Manuel, por el caño de la corrupción. Es decir, en los gastos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podíamos ver a por decirte algo, el hermano del expresidente, se me olvidó su nombre, que llegaba con carros un día, cambiaba de un carro al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Grandes derroches, grandes derroches. Sí. Entonces, Andrés Manuel lo que hace es burguesamente, empresarialmente, arreglar eso, ¿no? Porque indudablemente que el capital mexicano necesita recomponer la producción de plusvalía
que estaba pues en situación crítica, ¿no? Crítica. Ese es el Cierto. sentido Ahora, de la corrupción. Lo que pasa es que la gente, bueno, se va con la idea, bueno, ¿quién puede estar en contra de que alguien luche contra lo corrupto, ¿no? Sí, pero no se entiende que se trata de una medida que ayuda a la acumulación de capital, que trata de controlar el que aumente la parte proporcional del consumo productivo, del consumo, la parte que se reinvierte en el proceso de producción y bajar los gastos suntuosos de los grandes empresarios, los grandes funcionarios, etcétera, ¿no? a fin de Eso es el cuentas, Obrador sentido. lo que está haciendo es, a ver, lo voy a decir, salvando al capitalismo en México. Eso es, claro que Está sí. salvando el capitalismo en México. Lo está limpiando un poco, ¿no? Haciendo presencia, por ejemplo, cita mucho a Slim, que es un empresario ejemplar, ¿verdad? Que es el hombre número 2 o número No, 3 no, más rico toda del la mundo. famosa mafia, o sea, hay 16 multimillonarios en México y 400 multimillonarios y 120,000 millonarios. La mafia, esos 16 multimillonarios, Carlos Slim, Larrea, Seth Virge, etcétera, están hoy con López Obrador. Son varios de ellos son consejeros, son los que reciben eh, los contratos de las grandes obras. Por ejemplo, Carlos Slim tiene un tramo enorme en el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Sí, Bueno, y así, todos ellos están recibiendo apoyos. Y bueno, el capital extranjero sigue entrando a México, ¿no? Por ejemplo, en este año, solamente en este año, 11,700 millones de dólares es la inversión extranjera en México. 11,700 millones de dólares. Mucho más que cualquier momento priista, ¿no? Así. bien. Claro, eso pues es un indicio de que el capitalismo está siendo eh, apoyado por el gobierno. ¿Cuál es el papel del Estado, del gobierno obradorista? Darle las condiciones para que el capital privado opere, funcione. Es decir, le está construyendo aeropuertos, caminos, ¿sí? Caminos, está desarrollando una capacidad de compra en la gente, ha aumentado el salario mínimo, le está dando trabajo, etcétera. Es decir, esas son las condiciones que los empresarios requieren y tranquilidad para que que el capitalismo funcione adecuadamente. Eso es. Ese es el papel de un buen Estado que le sirve, le crea condiciones al capital para que realice sus operaciones en las mejores condiciones posibles. La diferencia con los regímenes Las respuestas están anteriores es que construyéndose por todas antes partes. los grandes empresarios, cuando había crisis, le pedían al presidente que se endrogara para poder ellos trabajar con dinero ajeno y luego no pagar lo demás, ¿no? Y ahí también Claro, hubo un staff de obradores. A ver, ustedes trabajen con su dinero, ¿no? No con el dinero del pueblo, no de los impuestos. Ese va para resarcir a los viejos, a los estudiantes. Entonces tiene claro. un liderazgo de ese tipo. Sin embargo, a ver, Obrador tiene un fin de camino que se da los próximos 3 años, ¿sí? Sí, Y se olvida, se va. Ni siquiera va a ser un líder moral ya. No va a hablar ni con sus hijos de política. Se va a poner a exacto. escribir un libro sobre la conserva, no un libro sobre el poder popular. Entonces, ¿a dónde va el tiro ahí? Pues al aire, ¿no? Si no hay un liderazgo de izquierda, yo no digo feroz, porque ahorita ya no se puede hablar de, tal vez, no, tú me corregirás, de una Sí, sí. revolución armada, de gente que baje de la Sierra Madre Oriental Claro, claro. con No, barbudos para poder esa fusilar vía a los no es canallas. efectiva. Sí, Dice alguien que ya nos tienen en la panza el monstruo. Yo no creo que del todo, ¿eh? ¿Y por qué digo que no creo del todo? Porque ahí tienes que resurge el MAS, maestro. Después de iba a decir un chingadazo, pero aquí no decimos palabras malsonantes. Después de un golpe de Estado, regresa el MAS, que tiene apellidos además, Movimiento al Socialismo, herramienta para la soberanía nacional. Vámonos. sí. Y luego hay anda un profesor que tú me dirás, porque he estado acá en Tijuana y acá no hay muy buen internet. Si ya le dieron la presidencia al maestro Pedro Castillo o no, ¿alguien sabe? ¿Todavía no se la dan?
tenía 70,000 votos de ventaja, ahora tiene 40,000, pero sigue teniendo ventaja. Ahí, ahí está, diríamos, la semillita, ¿no? Sí, sí. No voy a hablar de otros países, potencias de rebeldes como Cuba o como Venezuela, porque entonces aquí entraríamos en otro esquema. Pues. En Argentina, de hecho, la Kirchner regresó. También. En ¿sí? Argentina, ¿no? También regresó. En Ecuador fue un fracaso. En Ecuador fue un fracaso. Bueno, lo que pasa es que estaban bravos en Ecuador, les pusieron todas las piedras del mundo, maestro. No dejaron participar a Correa, y a este muchacho que llegó lo estaban trampeando todos los días, pero con toda la suciedad del mundo. O sea, a veces no se puede, pues se carga la nube y viene y te da en la torre. Pero yo tengo fe y esperanza en que los regímenes, por ejemplo, los casos de Chile, el caso de Colombia, maestro. ¿Cuándo habías visto que en Colombia se levante la gente por tanto tiempo? Y luego se están poniendo en evidencia sus canallas, ¿no? Ahí están los jóvenes rodando por el río, maestro, como los tiempos de Pinochet en el Mapocho. Ahora acá en el río, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ahora decía un comentarista, el hecho de que haya esas crisis no quiere decir que va a haber una solución. O sea, el hecho de que haya un plebiscito para hacer una constitución nueva en Chile o que se estén matando a mansalva a los jóvenes, eso no quiere decir que por ese hecho ya va a haber un cambio. No, si el cambio puede todavía alargarse mucho tiempo, ¿no? Ahora, a mí me interesaría platicar contigo, para empezar, la noción que yo tengo del Partido Comunista. Pero antes, mira, no sé si me permites, sobre ese anuncio de Andrés Manuel de que se va. Lo viene repitiendo, ¿no? Pudiéramos recordar la canción de José Alfredo, ese de que te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido, ¿no? No te has ido, sí. Pero nos anuncia cada rato eso. Y el propósito es doble. Por una parte, indicar que él es... Te congelaste, Armando. Bueno, mientras Armando regresa, Juan. Sí. ¿Cómo ves aquí estamos. El análisis de Armando? Andrés Manuel ya preparó. Ya regresó. Adelante, Armando. Ya preparó su ida. Es decir, cuando en las elecciones a la dirección del Partido Morena, él ordenó las elecciones, porque Porfirio Muñoz Ledo ganó las elecciones, ¿no? Y dijeron que por un margen muy pequeño, que era una cuestión, igual, ¿cómo le llaman? Técnico, ¿no? Un empate técnico. Pero lo cierto es que había ganado Porfirio. Y entonces, ahí, en primer lugar, Andrés Manuel ordenó que hiciera por encuesta, cosa que no está contemplada en los estatutos. Segundo, se metió a apoyar que hicieran de nuevo la elección, no reconociendo el triunfo de Porfirio. Yo no defiendo a Porfirio, pero lo cierto es que ganó. Y entonces quedó Mario Delgado y quedó el trabajo, un equipo que Andrés Manuel ya organizó. Es decir, estos Marcelo Ebrard, el dirigente, el coordinador del Senado. Siempre se nos olvida el nombre de ese señor de Zacatecas, ¿por qué será? Sí, a mí también se me olvida siempre el nombre de ese carajo. Bueno, ese equipo, Ricardo Monreal, el monstruo. Ricardo Monreal, exactamente. Ricardo Monreal, bueno, el mismo Félix Salgado, es un equipo ya que Andrés Manuel ha preparado para que de ahí salga el siguiente candidato. Él dice que no se va a meter en eso, pero hace más de un mes él declaró que ya tenía su candidato y que podía ser hasta una mujer. Lo que se pensó que estaría pensando en Claudia. Sí. Y ahora dice que no se va a meter, que se va a ir y que sabe que no. Pero digo, lo cierto es que ya preparó él al equipo de donde va a salir. Y de tal manera que él considera que va a haber una continuidad en su proyecto. Lo que él está planteando así. Híjola. Mira, bueno. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que dice Andrés Manuel, porque Andrés Manuel maneja un lenguaje muy simbólico. Opera sobre el imaginario colectivo de la gente. Tiene a la gente adormilada.
Sí. El 1 de julio el pueblo llegó como un tigre, así se habló, era un verdadero tigre, ¿no? Bueno, pues hoy Andrés Manuel lo ha convertido en un gatito, en un verdadero gatito que ronronea bajo las faldas de él, ¿no? Así, literalmente, ¿no? Es decir, él tiene una capacidad de, bueno, nosotros hablamos del flautista, el Sí, nuevo flautista que al son que toca va la gente ahí, ¿no? Porque el pueblo mexicano es muy religioso, es un pueblo de fe, de creencias, ¿no? sí. Siempre mira hacia arriba, no confía mucho en su propia capacidad de liberarse, ¿no? Requiere un líder carismático, así ha sido siempre, ¿no? Yo tengo 3 años pasando la mañanera todos los días. Y la verdad que Ah, qué también a mí bueno. me ha afectado eso que tú dices, ¿no? A pesar de que tú no crees que un presidente esté repitiendo la misma historia 10, 15, 20, 30 veces, ¿no? Yo hago la comparación, es un completo disímil, ¿no? Entre las 10 horas que se aventaba Fidel Castro hablando en la Plaza de la Revolución, sin repetir, sí, el fondo lo repetía cada rato, pero no las palabras, ¿no? ¿Sí puedes traer Sí, más sí, café, por favor? Perdón, pedí más café. Este, claro, no hay comparación, pues, o sea, no puede ser de otra forma el líder actual de México que lo que es López Obrador. ¿De qué forma te metes a trompadas con los que tienen mayor capacidad de juego? ¿Sí? Como lo hicieron los presidentes Pitufos, Calderón y este otro cinturita Peña Nieto. ¿De qué forma te sí, metes a las patadas con esas gentes? Por un lado. Por otro, tú bien lo dices, sobre todo en el Bajío, allá por Jalisco. La gente es cerrada de fe, maestro. O sea, sí, si sí, tú le dices a mi sobrino que es sacerdote que América peligra y derrota mundial es una farsa, pues te lo tiran por la cabeza el libro. ¿Cómo que no? Si esto fue lo que venía, el comunismo, los iban a quitar a los niños sí, y se iban a X, Y. Entonces, sí, sí, ¿de qué forma tú puedes darle para adelante al socialismo? Vamos hablando de eso. O sea, sí, para mí el camino es por ahí, tarde que temprano. Marx no ha muerto, sigue vivo. sí, Hay que sí, ver cómo le llegamos, ¿no? sí. Bueno, nosotros eh, vivimos la experiencia de la Unión Soviética directamente. Yo viví varios años allá y la conclusión que nosotros sacamos es que eso no era socialismo. Pero dijimos, pero si eso es socialismo, nosotros no somos socialistas. Nosotros nos reivindicamos comunitaristas actualmente, comunitaristas, ni siquiera comunistas. Y claro, en relación con el marxismo, nosotros decimos que lo que predomina es el marxismo soviético, un marxismo positivizado. Y es distinto a la obra de Marx. Nosotros reivindicamos la obra de Marx, la obra de Lenin, la obra de Trotsky, la obra de los grandes dirigentes, eso, ¿no? Pero sus alumnos supuestos positivizan mucho, dogmatizan mucho el pensamiento de esos grandes dirigentes. Voy a Nosotros callar tenemos al una... perro aquí de Juan. Deja ver dónde está el Sí. micrófono, Juan. Apaga tu micrófono para que no se oiga el perro y cuando quieras hablar lo prendes. Oye, Armando, pero a ver, entonces, si no hay teoría, no hay revolución, maestro. Y yo no veo los teóricos en Morena que vayan hacia, No, no, hacia un no. cambio radical. No, sí, sí, sí hay teoría. ¿Cómo no? Sí hay teoría. Armando Bartra tiene teoría, el Fisgón tiene teoría, Paco Ignacio Taibo tiene teoría. Lo que pasa es que es una teoría socialdemócrata, es una teoría demócrata liberal, ¿sí? Pero sí hay teoría. Ellos son intelectuales orgánicos de la Cuarta T, por desgracia, porque pues son grandes pensadores, son gente que estuvo y está todavía en el campo del pueblo, dijéramos, ¿no? Pero por desgracia están obnubilados, están ciegos también, porque en general la izquierda en México es una izquierda socialdemócrata, Sí, sí, es una sí. izquierda estatista, es una izquierda que no tiene ya un planteamiento anticapitalista, ¿no? No lo tiene, definitivamente, ¿no? Sino que algunos están con el acompañamiento crítico, el viejo planteamiento lombardista del PPS, incluso del viejo Partido Comunista Mexicano, lo maneja hoy la izquierda. Es decir, han abandonado las banderas anticapitalistas, no saben cómo en estas condiciones
implementar una política anticapitalista, ¿no? Han abandonado ese planteamiento, han abandonado, ¿no? No saben qué hacer y por lo tanto se ciñen se han convertido en grupos de presión para supuestamente conseguir algunas cosas de la cuarta T, apoyar lo positivo, criticar a lo negativo. La vieja táctica del Partido Comunista de los años 30, 40, ¿no? Que fracasó rotundamente, que fracasó. Hay que La recordar izquierda que, mexicana es socialdemócrata en general, ¿no? Pero sí hay teoría, ¿cómo no? Lo que no hay es una teoría revolucionaria anticapitalista, ¿no? claro, a eso me refiero. Marta Harnecker se murió en Venezuela. Ahí estuvo sus últimos días peleándola. Y Marta Harnecker es un referente de todos nosotros, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo veo esas experiencias más radicales. Habrá que también analizarlas con una lupa, de que cuando un juez de Estados Unidos, y eso lo he repetido varias veces y se me hace turbador en extremo, cuando un juez en Estados Unidos, un juez federal, le pone precio a la cabeza de un presidente electo democráticamente, es lo que yo creo, como Maduro, 15 Sí. millones por la cabeza de este señor, pues, que saca de la carretera eso, más. O sea, ahí se está dando un proceso. Hay Sí. creo que 200,000 profesionales del ejército, más Sí. millones, más de la gente del pueblo armado, que fue lo que hizo precisamente Fidel en Cuba. A ver, ármense, Sí. ármense. Y a ver, aquí hay, pero ¿podrán pasar? Entonces, esa encrucijada me tiene a mí preocupado. ¿De veras se van a Sí. aventar la invasión? Ahora yo digo, si se la avientan, pues no están luchando con un gatito, pues. Están luchando con dos potencias, con los chinos Sí. y con los rusos. Sí. Cuba no se salva si no hubiera intervenido la Unión Soviética. No se salva, Claro. se la comen. Claro. Pero De ahora, acuerdo. y esto tiene que ver con la historia, Armando. Por ejemplo, Claro. Porfirio Díaz. Hizo Porfirio Díaz para que no se tragaran a México, lo que quedaba de México los gringos. Pues trajo a los franceses, ¿no? Órale, Sí. aquí hay, vengan, inviertan. Para Sí, partir sí. ahí más o menos el asunto. Claro. Entonces, Lo que pasa es que Estados Unidos hoy, a Estados Unidos le ocurre eso de no quieren queso, sino salir la ratonera. de las ratoneras. O sea, están en una profunda crisis, en dificultades muy grandes. De tal manera que, bueno, están abandonando incluso parte de Medio Oriente, están por salirse de Afganistán, etcétera, ¿no? Porque no están ahorita para andar exportando, jugándole al policía mundial como lo hicieron antes, ¿no? Si no, ya hubieran entrado a Venezuela, claro que sí, ¿no? Claro que sí, pero ese es un problema fundamental, yo creo, ¿no? Que no tienen la capacidad. La economía de Estados Unidos ya no ocupa el primer lugar, ha sido desbancada por la economía china, ¿no? Y claro, el capitalismo global plantea también, le pone ciertos límites al capital norteamericano, ¿no? Ya no opera el capital de Estados Unidos de manera tan independiente, dijéramos, ¿no? Bueno, Así ¿cuál es. es el capital de Estados Unidos? Ahí hay capital chino, hay capital alemán, hay capital de todo el mundo, ¿no? ¿Sí? A través de los empréstitos, etcétera, ¿no? Sí. Estados Unidos está endeudado con China incluso, ¿no? De tal manera que no tiene las manos tan libres como las tenía antes, ¿no? Así Lo que es. prefieren es un proceso de corroer por dentro al régimen de Venezuela, eh, apoyándose en las dificultades que hay económicas, sociales, etcétera, apoyándose en los errores que el gobierno de Maduro tiene, apoyándose también en que, bueno, no hay una solidaridad tan grande como la hubo con Cuba, por ejemplo, o incluso con las guerrillas de Centroamérica, ¿no? Pero Que fíjate, Armando, una cuestión, fíjate una cosa, en Cuba no hay petróleo, pues creo que hay estaño por ahí y cañas de azúcar. Entonces los gringos no estaban muy, diríamos, ambiciosos por tomar Cuba, ¿no? Sin embargo, sí, en Venezuela hay de todo, maestro, y mucho. sí, 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 Entonces eso sí, ahí ese platillo es muy apetecible, pues. Entonces ahí van a ir. ¿Qué claro, dice ese cantante dominicano? Ojalá hubiera petróleo en la Dominicana, ¿no? Para que pudiéramos tener dólares.
Así está Sí, la cosa. sí. Claro, Mira, no hay que descartar, no hay que descartar la intervención, evidentemente, hay que estar muy pendiente y no hay que bajar la guardia en cuanto a la solidaridad, con Cuba incluso, ¿no? Con Cuba, con Venezuela y con en general con todos los pueblos del mundo, ¿no? Porque el capital transnacional es un capital que se come todo lo que necesita y encuentra, ¿no? Definitivamente. yo creo que el mundo Pero está me querías preguntar despertando. algo sobre el Partido Comunista. ¿Qué es Sí, lo que querías preguntarme? ¿existe todavía en México? El Partido Comunista. Sí. Bueno, el Partido Comunista Mexicano se disolvió para convertirse en PESUM y Sí. luego en PMS. Y luego el PMS entró al Frente Democrático Nacional, FDN, y luego se disolvió más en el PRD. El PRD. En ese sentido, el Partido Comunista quedó anulado así. Hay una idea y una discusión, una polémica, si fue correcto que desapareciera el partido, que se disolviera en el PSUM, ¿no? Hay una entre los dirigentes históricos que quedan, como Enrique Semo, por ejemplo, Caleb Enrique Semo, que es un comunista auténtico, un gran historiador, un hombre honesto a carta cabal. Yo le pregunté, ¿qué piensas, Enrique? Le dije sobre eso de que el Partido Comunista se disolvió. Y me dice, mira, Armando, dice, me estás planteando una pregunta de los $80,000, pesos, ¿no? Porque no sé, no tengo la respuesta, me dijo, ¿no? Tengo dudas de si fue correcto o no, ¿no? Tengo dudas. Ahora, hay varios grupos así, que se llaman comunistas. El Partido de los Comunistas Mexicanos, el Partido Comunista de México, marxista-leninista, el Partido Comunista de México. Es decir, hay como 5 partidos comunistas, pero son grupos pequeños, ¿no? Buena parte de ellos son estalinistas, eh, reivindican a Stalin y son como, en general los grupos revolucionarios en México somos muy pequeños, muy pocos. Tenemos poca presencia en el movimiento popular y poca capacidad analítica. Porque en general el comunismo en México arrastra deficiencias históricas muy graves, muy graves. El marxismo en general en México es lo que Lenin llamó marxismo legal, un marxismo que siempre giró en torno al Estado, al problema de la ocupación de cargos, etcétera, al problema de las leyes, del derecho, etcétera. Incluso en algún momento asumió el Partido Comunista la teoría burguesa de que la Revolución Mexicana del 10-17 era perenne e inagotable, que no hacía falta otra revolución, planteamiento que Lombardo Toledano impulsó mucho, así dijéramos, ¿no? Hasta probablemente los años 60, el Partido Comunista Mexicano cambió y planteó la necesidad de otra revolución. Eso fue un cambio importantísimo, ¿no? Pero el mismo comunismo, el comunismo que planteó el Partido Comunista Mexicano, ya ni se diga el lombardismo, era un comunismo que Lenin llamó comunismo democrático, ¿sí? Es decir, no el planteamiento de la erradicación de la propiedad capitalista, de otorgarle la autodeterminación al pueblo, no al Estado, plantear la extinción del Estado, sustituida por organizaciones revolucionarias de masas del pueblo, ¿no? Sino que siempre fue estatista, siempre fue de mercado. Nunca se planteó el reemplazo del sistema de trabajo asalariado por un sistema de trabajo libre, autónomo, etcétera, ¿no? Oye, si eso pasó con el Partido Comunista, pues, ¿de qué vamos a hablar de los trotskistas? También se fueron, ¿no? Sí, bueno, ahí es un problema también parecido. Y bueno, mismo Trotsky pues adolece de deficiencias muy importantes, ¿no? Trotsky pues, fue partidario de la
por la utilización forzosa del campesinado ruso, ¿no? La militarización de la colectivización, prácticamente una colectivización forzosa, ¿no? Que fue un fracaso definitivamente, ¿no? Un fracaso. Claro, son pensadores que hay que respetar bastante. Cuando se habla de Lenin, de Trotsky, de Bukharin, de Preobrazhensky, de todos ellos, pues hay que quitarse el sombrero porque realmente ese grupo bolchevique era un grupo teóricamente muy sólido. Y ya no se diga Lenin, ¿no? Muy fuerte así, ¿no? Pero pues ellos son pioneros, no había experiencias todavía, ¿no? Y por lo tanto, pues al morir Lenin, toma las riendas Stalin, pues aquello se convierte en un desastre total, un desastre terrible, ¿no? Matan a la generación bolchevique que trabajó con Lenin, ¿no? Matan a Trotsky, a Bukharin, a Zinoviev, a Kamenev, bueno, a todos los van matando así, ¿no? Y establece pues un sistema militar, en lugar de debilitar al Estado, lo fortaleció, militarizó al país, así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que sigue, Armando, después del peje? ¿Qué va a seguir? O sea, como que yo lo dije al principio de esta charla, o sea, Sí. va a dejar chillando la víbora, maestro, el señor Obrador. ¿Qué podemos esperar de Ebrard? Que no va a dejar chillando la víbora. No, él tiene ya preparado el equipo, tiene preparado el proyecto y la continuidad de este. Bueno, pero el problema es desde qué perspectiva se juzga. Naturalmente, si se juzga de la cuarta T, pues el problema es quién va a ser el candidato. Ese es el tema fundamental que tiene atrapado a los dirigentes del partido Morena, ¿no? Así. Pero si se juzga desde el punto de vista de los trabajadores, Armando, ¿tú considerarías a Fernández Noroña como candidato, posible candidato? ¿Cómo? A ver, otra vez. Noroña para presidente. Sí. No. Que me disculpe Noroña, pero Noroña es un payaso, es un clon, es un oportunista, es un individualista. Es decir, Noroña trabaja para Noroña y se acopla, y claro, tiene un discurso altisonante, muy radical, etcétera. Pero no. Definitivamente no. Es un payaso, un clown así, definitivamente, ¿no? Hay varios clones aquí. No. Yo no pienso en quién, no es para mí problema, no es mi problema quién va a ser el candidato. Nuestro problema es cómo lograr que el pueblo recupere su movilización. Cómo lograr que el pueblo conozca, comprenda lo que está ocurriendo realmente con la cuarta T. Conozca realmente lo que significa el obradorismo. Que asuma un papel de sujeto activo. Mi preocupación es el pueblo. Y por lo tanto, nuestro trabajo como colectivo consiste en llevarle al pueblo el conocimiento, convertido en información de lo que es la cuarta T, de lo que es el sistema capitalista, el mundo, etcétera, para que sea el pueblo el que decida qué hacer. Ningún revolucionario hace de la revolución. La revolución la hacen los pueblos, los trabajadores, ¿no? Si el pueblo no quiere, no hay revolución, nunca va a haber revolución, por más que haya dirigentes muy lúcidos, muy etcétera, ¿no? Entonces, mi preocupación no es ni Morena, ni la cuarta T. Los tomo como datos para caracterizarlos y llevar esa caracterización al pueblo. Mi referente, ¿sí?, es el pueblo. Con él quiero hablar, con el pueblo quiero conversar. Quiero dedicar mi energía y la de nuestro colectivo a ayudar, a coadyuvar, ni siquiera ayudar, sino a coadyuvar a que el pueblo haga conciencia de lo que está pasando. Porque realmente el triunfo de julio del 18 es del pueblo. Es del pueblo. Pasó un hecho muy importante que no se trata. El oponente con el que se encontró Andrés Manuel
tanto el del PRI como el del PAN, sobre todo el del PRI, eran oponentes derrotados de antemano, derrotados. Era como el boxeador que ya está en la lona casi, así. Es decir, todas las luchas anteriores, largas, fueron deslegitimizando al priismo, gastando al priismo, derrotándolo ideológica, políticamente al priismo, ¿sí? Solo los grandes fraudes fueron impidiendo que realmente se desbancara al PRI. Pero el candidato del PRI ya estaba out, estaba fuera totalmente, ¿no? Totalmente. No fue la inteligencia de Andrés Manuel, las alianzas, etcétera, ¿no? Ya estaba derrotado. Ahora, una cosa importante también. ¿Por qué no hicieron fraude? ¿Por qué no hicieron fraude? ¿Sí? Por la avalancha, maestro. La cuestión del fraude. Y entonces, aquí es un tema muy importante. Eso que se dijo de que el pueblo era un tigre es real, es real. Es decir, había tal voluntad de cambio, tal disposición a que ahora sí, no vamos a permitir otro fraude, que el imperio norteamericano sobre todo, los 16 multibillonarios, se dieron cuenta que para hacer otro fraude, el tigre podía, quién sabe qué hacer, y que para hacer el fraude tenían que aventarse un boleto muy grueso de casi un golpe militar, llenar de sangre al país. Y dijeron, pues no nos conviene, mejor vamos a convertirnos al obradorismo, porque vemos en el proyecto de Andrés Manuel posibilidades de aplicar lo que nosotros necesitamos. Sobrevivencia también. Y entonces se pusieron de acuerdo el ejército, la alta oficialidad del ejército, la alta jerarquía de la iglesia, los intelectuales, los medios de comunicación, ¿sí? Para no hacer fraude, ¿sí? Pero no fue Andrés Manuel, y no fue Morena como partido, sino que fue el pueblo que vino derrotando y que vino planteando en la palestra de julio del 18, ¿sí? Que pero, Armando, hay un fenómeno de otro fraude era muy, muy peligroso. Pero hay un fenómeno ahí, Armando, muy interesante. A ver, no sé si nos cuente Obrador, pero él habla de que todos los días, todas las radios, todas las televisoras, los intelectuales orgánicos, algunos gurús de la IP, pues le están atizando. Entonces, ¿a qué haces referencia tú cuando dices que están ahora sí que abonando a Obrador para que siga porque les beneficia? Sí, cierto es que... A ver, dale. Mira, se habló aquí de un golpe. Andrés Manuel y el Fisgón, entonces no se les caía de la boca el golpe blando. El golpe blando. El famoso golpe blando no ha llegado y no va a llegar. ¿Por qué? Porque resulta que los que pueden hacer el golpe, los únicos que pueden hacer el golpe, los grandes multibillonarios y los grandes multimillonarios están con López Obrador. La cuarta T es su proyecto. Están contentos. Aquí tengo datos de cómo, primero, les dio una serie de proyectos industriales a un grupo de industriales que estaban presionando, descontentos. No hace mucho les volvió a dar a otro grupo otro paquete paquetes de inversiones industriales. ¿Sí? ¿Cómo puede estar Carlos Slim, partidario de un golpe de Estado, la REA, Servidge, todos ellos, si están contentos? Están contentos. El ejército, que es el arma, el instrumento que puede dar el golpe. Nunca, ni con el priismo, ni con el PRI, las Fuerzas Armadas habían recibido tanto apoyo. Se les ha convertido en empresarios. Se les entregan los puertos y aduanas, el manejo. Se les entrega la financiarización, el financiamiento, las contrataciones
para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se les entrega el manejo administrativo y la contratación del Tren Maya y de los grandes megaproyectos del sureste. ¿Quién puede creer que el ejército está interesado en un golpe de Estado? ¿Quién puede creer? ¿Quiénes son los que cacarean con la cuestión de estar criticando y criticando? Periodistas que ni ellos mismos se leen, que ni ellos mismos se leen. El periódico Reforma no lo lee nadie, por favor. El pueblo no lee el periódico Reforma. No, no lee para empezar. No lee nada, no. Acá, no acá en Estados Unidos los periódicos en español se quedan ahí amontonados, maestro. Sí, yo saqué una revista por 7 años y donde hablaba de cultura. O por ejemplo, Krause, Héctor Aguilar Camín, ¿qué fuerza tienen? Ninguna fuerza, no representan nada. ¿Sí? Es Andrés Manuel el que les da oxígeno, el que habla sobre ellos. Si no hablara, alguien dijo, si yo fuera, dice, si yo fuera Enrique Krause y todos ellos, le daría un cheque a Andrés Manuel porque les está haciendo un favor para sacarlos ya del hoyo, dijéramos. El anonimato. Sí, sí. Oye, Armando, está muy interesante la charla, pero ya está llegando a su fin y no va a ser la última vez que estés con nosotros. La verdad es que aquí nuestro amigo Juan Martínez nos puede conectar de nuevo cualquier miércoles. Este programa se llamaba Archipiélago Morena y se quedó nada más como Archipiélago, porque invitaba a mis compañeros de Morena a que participaran y nunca venía, maestro. Entonces, bueno, pues entonces vamos a invitar a los trotskistas, a los comunistas, a los hinduistas, y todos los miércoles a las 7. Yo te lo agradezco mucho, mucho. No, nosotros a ti. Mucho gusto conocerte. Lo cierto es que yo no tenía información de tu radio y te felicito. Esto se requiere mucho, ¿no? Y te felicito por tu actitud tan incluyente, tan tolerante, incluso con lo que yo he planteado, ¿no? No, pues es que hay que abrirnos. Muchas gracias y gracias a Juan Martínez por esa oportunidad. También hay que criticar al presidente. José Luis, cuando gustes, estoy para servirte. Muy bien, hay que criticar al presidente. Si les deja que lo critiquen los conservadores de derecha, ¿por qué no va a dejar que lo critiquemos los conservadores de izquierda? ¿No? Como le llaman los zapatistas y a todos ellos. Bien, pues un placer de veras, Armando, y a ver cuándo vienes otra vez para que nos hables de tu hermano también, es muy importante. Con todo gusto, claro que sí, José Luis. Arnoldo un abrazo. Arnoldo Martínez Verdugo, todo un personaje, nosotros lo admirábamos, a pesar de que no éramos del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque como tú acabas de decir, o sea, que nosotros no éramos ciegos, ni éramos radicales, ni mucho menos, en el sentido de no dejar que fluya el pensamiento, pues. Porque si no fluye el pensamiento... Él promovió una alianza electoral con el PRT. Sí, el PRT era los trotskistas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué tienes que opinar ya antes de irnos? Gracias por haberme conectado con Armando. Sí, no. Discúlpame porque yo era el culpable. Yo tenía el problema acá, que no le había subido el volumen. Tengo años así. Pues, se me olvidó subir el volumen. Sí, pasa, ¿no? No, estuvo bien, muy bien. Se avanzó mucho. Indudablemente que nos interesa y nos abre más luz todo el análisis que hace el maestro Armando, ¿no? Desde el punto de vista de cómo describir el sistema, ¿no? Y el desarrollo de las fuerzas y de las clases que componen el sistema, que partiendo desde ahí, pues tenemos otra visión, ¿verdad? Al proyecto, pues, de la 4T y del gobierno de Obrador. Y yo creo que, pues, todavía hay tela de dónde cortar, ¿no? De seguir analizando y seguir abriendo camino y seguir insistiéndole a los compañeros que participen, ¿no? Sería la meta en la próxima reunión, a ver si logramos, si el próximo miércoles el maestro tiene tiempo y disposición, pues programaríamos algo y invitaríamos de nuevo a los compañeros que no entraron hoy. Bien. ¿Sale? Yo estoy en Tijuana y eso me dificultó esta transmisión. Perdón, entiendo que se grabó esto. ¿Pudiera tener acceso a esta grabación, José Luis? Por supuesto, mira, lo estoy grabando.
Y esto lo voy a subir a mi página, no ahora porque ando en Tijuana, regreso esta mañana por la noche, etcétera. Pero en mi página radiomorena.net, ahí lo voy a poner cuando ya lo suba a YouTube. Ahorita está en Facebook, ¿no? Está en Facebook ahorita, puedes verlo al terminar, si es que no se sacó de Facebook. Está en facebook.com / El Capitán de Itaca. Repito, facebook.com / El Capitán de Itaca. Ahí está esta grabación, ahora mismo se queda ahí, en un rato más. Cuando regrese a Tijuana mañana, la subo a YouTube y luego ya la pongo con una, se llama miniatura, ¿no? Un cuadrito así chiquito donde estamos los tres ahí y lo subo a YouTube también. Y de YouTube obviamente se va directamente a mi página, radiomorena.net. Puedes entrar por radiomorena.net o por radiomorena.org. Muy bien. Tus últimas palabras antes de despedirnos, Armando. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, gracias. Nos vemos pronto.